hoy estamos con Carol Díaz, Sara Bolaños y Juan Esteban Hurtado. Nosotros somos de la institución educativa Sagrado Corazón, sede Pedro Antonio Molina, y el día de hoy estamos haciendo este video para presentarles nuestro trabajo final del área de cálculo. En este video les vamos a hablar sobre la regresión multivariable. Bueno, para empezar nuestro proyecto hicimos grupos de 3 personas. Al otro día, en la cancha del colegio, nos organizamos de la siguiente manera. Una persona que lanzaba, otra que grababa y otra que tomaba los datos. De los 10 videos vamos a sacar los siguientes datos, que es el ángulo de tiro, la altura final y la velocidad inicial. Para poder hallar los siguientes datos que dijo mi compañera Isabela, utilizamos el software Equinovea que el profesor Juan Carlos Henao nos enseñó a utilizar en 2 clases y como 10 videos. En el software hallamos el ángulo de tiro, la altura final y la velocidad inicial. Con todos los datos obtenidos desarrollamos una ecuación matemática que se basa en una ecuación matricial, en la cual tenemos que hallar 3 valores claves. Beta sub 0 que corresponde a la corrección de la altura, beta sub 1 que corresponde a la corrección del ángulo de tiro y beta sub 2 que corresponde a la corrección de la velocidad. Para hallar estos valores utilizamos la calculadora Casio FX 991. Ahora vamos a responder la siguiente serie de preguntas. Los datos tomados en la práctica corresponden a una muestra, ya que se observa la representación del fenómeno, lanzamiento específico, o sea que todos íbamos a lograr. Y no todos los casos eran posibles, o sea que no todos eran acertados. Las variables estudiadas son la altura del balón, la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, ya que estas se pueden clasificar como cuantitativas y continuas. La altura del balón se puede clasificar como una variable dependiente cuantitativa continua. La velocidad inicial también se puede clasificar como una variable independiente cuantitativa continua. Y el ángulo de lanzamiento, una variable independiente cuantitativa continua. El valor de la altura mínimo es de 0 cuando el balón toca el suelo y el valor máximo depende de los datos tomados, pero por ejemplo puede ser 3 metros si fue un lanzamiento parabólico típico. Los intervalos válidos podrían ser la altura de 0 a 3 metros, la velocidad de 0 a 15 metros por segundo y el ángulo de 0 grados a 90 grados. La variación de la altura del balón respecto al ángulo es directa hasta cierto punto. Hasta los 45 grados la altura aumenta, luego disminuye. La variación de la altura con respecto a la velocidad inicial es directamente proporcional, debido a que a mayor velocidad, mayor altura máxima. Se utiliza estadística descriptiva como promedios de rangos, zonas de frecuencia y gráficas para representar los comportamientos de las variables. En relación con los números reales se utilizaron los axiomas en orden, como la propiedad transmitiva, es decir, si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Y el concepto de continuidad, ya que las variables pueden tomar distintos valores reales. La correspondencia está en que se aplicaron las propiedades del campo numérico real, como las operaciones y desigualdades entre números reales, para interpretar y modelar los datos de la tabla. Se aplicaron axiomas como clausura, donde la suma o producto de 2 números reales es igual a un real, asociatividad, conmutatividad y distributividad. La existencia del neutro aditivo y multiplicativo. Estos se utilizaron para resolver ecuaciones, calcular alturas, distancias, promedios, etc., lo que permitió obtener un modelo algebraico de ese fenómeno. Por ejemplo, la fórmula de altura máxima y tiempo. Bueno, vamos a empezar pues con algunas conclusiones que cada uno sacamos. A ver, yo creo que esta práctica nos ayuda a entender bien las relaciones entre variables en el lanzamiento de un balón, no solo entre variables, sino en bastantes situaciones de la vida. También vimos
aprendimos que la altura depende del ángulo y de la velocidad. Además, también aprendimos a clasificar las variables como dependientes, independientes y continuas, ya que eso nos va a ayudar a analizar con más claridad. También aplicamos estadísticas básicas como promedios y gráficas y usamos propiedades de los números reales para hacer los cálculos. Todo eso nos ayudó a modelar el fenómeno con matemáticas. Al final pudimos conectar lo teórico con lo práctico. Esto hizo que todo tuviera sentido, o sea, aprender a interpretar más la matemática, no solo desde el cuaderno y el lápiz, sino también en nuestra vida cotidiana. Bueno, aprendimos a identificar y a clasificar variables como la altura, la velocidad y el ángulo de lanzamiento, y a ver cómo estos se relacionan entre sí. También entendimos cómo usar herramientas estadísticas para analizar datos reales como promedios y gráficos. Y no solo eso, también aplicamos propiedades de los números reales para resolver ecuaciones y modelar movimientos del balón. Al final aprendimos a interpretar los datos, a aplicar la teoría matemática y a relacionar todo con